Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 20 de febrero del 2025. Como saben, este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy jueves 20 de febrero en menos de un minuto. Primero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar y acusar constitucionalmente al expresidente Francisco Sagasti. Segundo, el equipo especial Lavajato dio una conferencia de prensa en la que anunció que 3 casos contra expresidentes deberían entrar a juicio oral en marzo. Tercero, las agencias Moody's y Fitch Ratings hundieron la calificación crediticia de Telefónica del Perú por su débil estado financiero y advierten que puede que no esté en condiciones de cumplir sus obligaciones pese al pedido de reestructuración financiera. Cuarta, el presidente estadounidense Donald Trump calificó a su par ucraniano Volodymyr Zelensky de, entre comillas, dictador e insistió falsamente en que Ucrania inició el conflicto con Rusia. Y quinto, la situación del presidente argentino Javier Milei se complica tras las revelaciones de nuevos detalles en torno a la estafa con una criptomoneda en la que se ha visto implicado. Muy bien, vamos ahora sí con el desarrollo de las noticias. Aquí va la primera. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos al expresidente Francisco Sagasti, que es el penúltimo paso antes de que esto sea sometido al voto definitivo del Pleno del Congreso. El documento aprobado en la Comisión Permanente acusa al exmandatario de presuntamente haber cometido una infracción constitucional del delito de abuso de autoridad y de nombramiento ilegal para un cargo público. Esto por el pase al retiro de un grupo de altos oficiales de la policía de forma supuestamente irregular, según el informe, en noviembre del 2020. La acusación constitucional contra Sagasti se aprobó con 18 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones en la comisión permanente, mientras que la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años se admitió con 22 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Los exministros del Interior del gobierno de Sagasti, Rubén Vargas y José Eliche, también fueron acusados por este mismo caso. Eliche sufrió el mismo resultado que el expresidente. Se aprobó denunciarlo constitucionalmente e inhabilitarlo de la función pública. En cambio, Vargas pidió reprogramar su presentación ante la comisión permanente, por lo que su caso, digamos, aún no ha sido sometido a voto. Luego de estas votaciones, la Comisión Permanente admitió levantar el fuero de Sagasti y Eliche para que el Ministerio Público los pueda procesar por estos hechos. El encargado de sustentar el informe final fue el congresista de Renovación Popular y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya, quien indicó que estos cambios en la policía representaron un, entre comillas, perjuicio grave a su institucionalidad. Por su parte, el expresidente Sagasti dijo que la decisión de pasar al retiro de esos oficiales estuvo, abro comillas, estrictamente enmarcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento, cierro comillas, y fue enfático al señalar que durante su gestión no se abusó de sus atribuciones ni se cometieron actos arbitrarios. Además, el exmandatario volvió a repetir que no tiene pensado postular a las próximas elecciones porque ya tiene más de 80 años. Esto último lo dijo en referencia a los rumores o teorías que señalan que el Congreso estaría buscando inhabilitarlo para dejarlo fuera de las elecciones del 2026. El siguiente paso para el informe final que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar para ejercer cargos públicos a Sagasti es que sea debatido en el Pleno del Congreso, donde tendrá que ser ratificado o desestimado. Al final del podcast voy a hacer una reflexión especial para profundizar un poco más en esta noticia en caso sea de interés. Ok, segunda noticia. Ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa del Ministerio Público encabezada por la fiscal de la Nación, Delia Espinosa,
quien estuvo acompañada por los fiscales del equipo especial Lavajato, Rafael Vela, José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche, y por el vocero de la institución, Víctor Cubas, en la que hicieron un balance sobre los casos que se sigue contra políticos y expresidentes. Según cita La República, los fiscales afirmaron que hay 3 casos que implican a expresidentes que deberían entrar a juicio oral en marzo. Estos son los de Alejandro Toledo, Ollanta y Martín Vizcarra. También hicieron alusión a otros casos que involucran a políticos como el del Club de la Construcción, el del Metro de Lima, el caso Cócteles, que implica a Keiko Fujimori, y debe sumarse a estos el de la exalcaldesa Susana Villarán, el de Pedro Pablo Kuczynski y el del exgobernador regional de Cusco, Jorge Acurio. De acuerdo con Cubas, el vocero del Ministerio Público, el equipo especial de Lavajato ha investigado a la fecha a 851 personas y 57 empresas y ha denunciado a 252 de ellas relacionadas con 22 casos de corrupción. Es llamativo que Cuba se haya referido a estos casos como casos de corrupción, porque en efecto muchos de ellos parecen serlo claramente, que no es lo mismo que decir que son casos de lavado de activos, que es un tipo penal que el equipo Lavajato ha querido utilizar en algunas de estas investigaciones y que, como les he comentado antes, no parece ser el apropiado en varios de estos casos, aunque en algunos sí. Lo importante del esfuerzo del equipo especial Lavajato sería pues que logre condenas por corrupción, es decir, demostrando que hay políticos que en efecto recibieron sobornos. Desde mi óptica particular, en algunos casos esto parece ser muy evidente, como en los de Alejandro Toledo, Martín Vizcarra o Susana Villarán, y en otros dependerá pues del esfuerzo probatorio que finalmente haga la Fiscalía. Mi sensación es que el resultado del trabajo del equipo especial Lavajato, viéndolo integralmente, será dispar. Obtendrá algunas condenas importantes, verá cómo se le cae en otros casos por no haberlos tipificado correctamente y a nivel de la opinión pública dejará insatisfechos a unos por no haber logrado más condenas y molestos a otros que creen que cometió excesos visibles en el camino, como lo que ha pasado con las prisiones preventivas que no se justificaban o gente que se incluyó en pesquisas sobre la base de imputaciones sin base, como al expresidente de Confía, Ricardo Briceño, en el caso Cócteles. La figura en sí de los fiscales del equipo Lavajato polariza pues a la opinión pública, pero lo importante aquí yo diría es que los políticos que hemos tenido ejerciendo la presidencia o altos cargos y que han incurrido en corrupción, pues tienen que ser sancionados severamente. Con sus errores y aciertos, la Fiscalía está cumpliendo aquí un rol que es pues de interés público. Tercera noticia. La precaria situación financiera de Telefónica del Perú llevó a un grupo de agencias calificadoras de riesgo a recortar aún más la calificación crediticia de la compañía, advirtiendo a los inversionistas que existen altas probabilidades de que no puedan recuperar el dinero que les debe la empresa de capitales españoles. Recordemos que las agencias calificadoras de riesgo son entidades que revisan la situación financiera de los países y de las empresas y les otorgan una calificación dependiendo de qué tan sólidas y confiables son, es decir, de qué tan posible o no es que honren sus obligaciones financieras. Ya en diciembre del año pasado, Moody's había recortado la calificación de Telefónica desde B2 a CAA1. Lo que decidió esta agencia ayer, que es una de las más importantes del mundo, es recortarla aún más hasta CAA3, que es una de las peores de sus 21 posibles calificaciones. Moody's argumenta que no ve claro cómo Telefónica abordará el pago de 672 millones de soles en obligaciones que vencen en abril de este año, incluso luego de que la empresa solicitara a Indecopi el inicio de un procedimiento concursal ordinario para reestructurar sus deudas. La agencia explica que este pedido no implica que se suspendan inmediatamente las obligaciones de una empresa y no hay certeza de cuándo Telefónica presentaría pues, un plan de reestructuración a la Junta de Acreedores que se formaría si se aprueba esta solicitud, lo cual demoraría además unos meses. Por su parte, Fitch Ratings, otra de las calificadoras más relevantes del mundo, rebajó la nota de Telefónica desde B- hasta C, también una de sus peores calificaciones en la escala que utiliza, pues considera que la solicitud de reestructuración financiera de Telefónica ante Indecopi es un proceso similar a un incumplimiento, dado el débil perfil financiero de la empresa y su incapacidad para cumplir con las próximas obligaciones financieras. A nivel local, tanto Moody's Local Perú como Apoyo y Asociados, afiliada a Fitch Ratings, también rebajaron las calificaciones de los instrumentos de Telefónica en los mercados peruanos, como sus bonos corporativos y sus acciones. Apoyo y Asociados explicó que considera que existe un alto riesgo de que la empresa incumpla sus condiciones originales
de las obligaciones financieras que tiene, y esto dependerá pues del respaldo de su matriz, del resultado de la reestructuración de sus pasivos y de las acciones que adopte Telefónica del Perú en un contexto en el que la española Telefónica le ha ofrecido una línea de crédito de 1.549 millones de soles, pero a un alto costo de 29%. Cuarta noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado verbalmente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien ha llamado, abro comillas, dictador sin elecciones, cierro comillas, y al que ha advertido que o se mueve rápido o, en palabras de Trump, se quedará sin país. El mandatario estadounidense ha respondido así a las críticas de Zelensky, quien durante una conversación con periodistas desde el despacho presidencial en Kiev afirmó que Trump, y estas fueron sus palabras exactas, está atrapado en una red de desinformación. Zelensky indicó también que le gustaría tener más verdad de parte de Trump o de su equipo. El mandatario ucraniano reaccionaba en esos términos a la insinuación hecha antes por su homólogo estadounidense, que durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago rechazó la protesta ucraniana por no haber sido invitado este país a participar en las conversaciones entre funcionarios de Rusia y Estados Unidos. Deberían haber terminado esto hace 3 años, nunca debería haber empezado, fue lo que indicó Trump, culpando a Ucrania de iniciar el conflicto, lo cual es evidentemente falso, pues se trata indisputablemente de un conflicto iniciado por una invasión rusa en clara violación del Estado o del derecho internacional. Ahora, tras la respuesta del líder ucraniano, Trump ha elevado aún más el tono y se refirió a Zelensky como un cómico de éxito moderado que había convencido a Estados Unidos de gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar. El ataque de Trump ha hecho estallar pues, el consenso que existía respecto al apoyo de Estados Unidos a Ucrania en el conflicto desatado con la invasión de las provincias de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia en febrero del 2022. Hace unos días, Trump anunció el inicio de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero Estados Unidos ha venido condicionando su apoyo al gobierno de Zelensky a que éste entregue a Estados Unidos acceso al equivalente a 500.000 millones de dólares en lo que se conoce como tierras raras, es decir, yacimientos de minerales poco comunes que son claves para la industria tecnológica. Si bien Zelensky fue quien originalmente planteó a Estados Unidos un acuerdo sobre la base de la explotación de esos y otros minerales, ahora el gobierno ucraniano no ha recibido de buena gana la propuesta de Trump. El presidente Zelensky dijo a los medios que aún no hay nada claro y que él se encuentra protegiendo a su país, no vendiéndolo. A lo que Trump contraatacó diciendo que Zelensky quebró el acuerdo al que, según el estadounidense, ya habían llegado. Quinta noticia también del plano internacional. Esta semana se ha estado hablando mucho de la crisis que está viviendo la presidencia de Javier Milei en Argentina, aunque su gobierno la ha dado ya por superada, por haber estado involucrado en el lanzamiento de una criptomoneda llamada Libra, que parece haber estafado a muchísima gente en Argentina, que en conjunto invirtió cerca de 4.500 millones de dólares para ver cómo esta luego se desplomaba al liquidar sus posiciones a algunos de sus promotores. Dicho en sencillo, es como salir a decirle a todos, tan solo minutos después del lanzamiento de esta criptomoneda, oigan, inviertan en esto que es lo máximo, y cuando la gente puso la plata, utilizando el link que el propio Milei había compartido en su Twitter, los creadores de este instrumento financiero retiraron una millonada de plata y dejaron a los demás colgados. Lo primero que uno se pregunta es qué hacía el presidente en funciones Javier Milei promocionando esta, entre comillas, oportunidad de inversión cuando eso no le corresponde a una persona que ejerce su cargo. Él ha dicho que es un, entre comillas, tecno-optimista y que entiende que es parte de su función promocionar el hecho de que en Argentina se estén haciendo, entre comillas, innovaciones como esta. Pero el tuit que compartió, aun cuando él diga que fue desde su cuenta personal y no desde la cuenta oficial de la presidencia, se lee pues como una incitación a comprar, con el link incluido, como les decía. Luego se ha conocido además que los creadores de esta criptomoneda tenían llegada directa a Milei, incluso existen chats donde uno de ellos comenta que, entre comillas, controla al presidente argentino, y en otros hablan incluso de pagos que se habrían coordinado con la hermana del presidente. Milei ha salido a dar entrevistas para intentar aclarar la situación, pero en una de ellas el entrevistador dialoga con él cuando supuestamente está en pausa la entrevista, aunque la cámara sigue grabando, y hablan sobre cómo el gobierno había pactado con el medio de comunicación las preguntas que debían hacérsele a Milei, lo que es una práctica periodística muy cuestionable, como si el medio se hubiera puesto pues al servicio del gobierno. Y su propio periodista, no se sabe si a propósito o sin querer, lo puso en evidencia. El expresidente Mauricio Macri, que es aliado del gobierno de Milei, ha salido a criticarlo y parece que se va a conformar una comisión investigadora en el parlamento de su país.
¿Podría salir Milei bien librado de esto? Yo debo decir, no estoy entre quienes son críticos del gobierno de Milei en el frente de la política pública. Creo que está siendo muy efectivo y exitoso en sacar a la economía de su país del marasmo que la dejó el peronismo, en controlar la inflación, en volver a impulsar el crecimiento económico y así. Sí soy crítico, como ustedes saben, de la ausencia de formas democráticas de Milei, lo que a mi criterio no es propio de quien se considera un político liberal, aunque él se llama a sí mismo liberal libertario. Dicho esto, yo sí pienso que este es un escándalo de marca mayor. Nada menos que el presidente de un país podría haber sido partícipe de una estafa mayúscula. Yo no he visto nada en su defensa que parezca mínimamente absolutorio. Ha cometido Milei un error gravísimo aquí que, como les digo, podría tener consecuencias penales. Imagino que en Argentina hay inmunidad para el presidente, de manera que seguramente no puede ser procesado en lo inmediato, pero dependiendo de cómo se mueva la correlación de fuerzas en el Parlamento de su país, podría ocasionar un intento de destituirlo. He estado escuchando y leyendo a varios referentes del liberalismo de la región y no se explica la evidente falta de criterio con la cual Milei operó pues, en este caso. Falta de criterio que, como les digo, podría acarrearle incluso consecuencias penales. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, les comparto la reflexión del día, que tiene hoy un propósito sobre todo pedagógico. Para entender el caso del expresidente Francisco Sagasti, respecto de quien la Comisión Permanente acaba de aprobar un informe que recomienda inhabilitarlo de ejercer cargos públicos por 10 años, es importante entender dos figuras que mucha gente quizá no distingue bien. Me refiero al juicio político y al antejuicio. Ciertamente no ayuda a que se llamen parecido. Pero empecemos por la segunda, que es más fácil de explicar. Hay ciertos cargos de alto nivel en el Estado peruano que le confieren a las personas que los ejercen una prerrogativa que se llama antejuicio, que básicamente significa que tienen un nivel de protección adicional antes de que alguien los pueda denunciar penalmente por algo que hicieron en el ejercicio de su cargo. ¿Por qué existe esta prerrogativa? Porque el sistema legal asume que esos altos funcionarios pueden ser víctimas de denuncias penales maliciosas que en realidad solo tienen como objetivo golpearlos políticamente. Por esa razón se crea este procedimiento llamado antejuicio para que el Congreso pueda revisar esas denuncias y, ojo aquí, descartarlas si considera que están políticamente motivadas. Es importante notar que no es que el Congreso actúe aquí como si fuera una instancia judicial, no es que le toque pronunciarse sobre los hechos de fondo, como si estuviera adelantando juicio sobre lo que podría eventualmente sentenciar el Poder Judicial en el caso penal. Este es un rol mucho más acotado, que busca simplemente filtrar las denuncias penales que sean absolutamente carentes de base o que sea muy evidente que solo persiguen objetivos políticos. Pero sí hay indicios, digamos, de que una de las personas que tiene derecho a antejuicio sí pudo haber cometido un delito. El Congreso debería salirse del camino y dejar que la persona sea procesada ante el Poder Judicial con todas las garantías del derecho al debido proceso, por supuesto. La pregunta entonces es la siguiente: ¿este mecanismo se aplica bien en el Perú? Pues yo diría que no. El Congreso deja pasar mucho menos denuncias penales contra altos funcionarios de las que debería, a mi criterio, porque lo que termina haciendo es filtrarlas según conveniencia política. Es decir, tiende a apañar a algunas personas que sí merecerían ser procesadas penalmente porque son políticos o porque tienen una cercanía política o porque se quiere negociar algo a cambio de parar en seco pues una denuncia penal contra alguien, por ejemplo, del gobierno. Ese es el antejuicio. Ahora vamos al juicio político. Este ocurre cuando un alto funcionario, no cualquiera, sino algunos específicamente mencionados en el artículo 99 de la Constitución, como el presidente, los congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, etcétera, cometen algo que puede ser considerado una infracción a la Constitución, que es distinto de un delito. Entonces, aquí la sanción potencial no es una sentencia en un caso penal, sino una suspensión o inhabilitación de ejercer cargos públicos por hasta 10 años a la persona acusada de infringir la Constitución. La pregunta clave aquí es: ¿qué puede ser considerado una infracción a la Constitución? Pues digamos, para utilizar un ejemplo absurdo, que la Constitución dice que todos tenemos derecho a la paz. Esto significa que un político que debate acaloradamente con otro y lo trata con dureza está infringiendo la Constitución, sea por afectar su derecho a la paz o en todo caso su derecho al honor y a la buena reputación. Pues sería un tanto ridículo decir que sí. Cuando pensamos en infracciones constitucionales debemos imaginarnos que hay pues una escala de severidad, que en esa escala hay algunos comportamientos que son flagrantes o de una gravedad indisputable,
yo pienso que en la práctica parlamentaria debería haber un criterio restrictivo respecto de qué se entiende como infracción constitucional pasible de inhabilitar a un alto funcionario. Es decir, que debería reservarse esta posibilidad, como les decía, a hechos particularmente graves, porque casi cualquier cosa podría interpretarse forzadamente como una infracción a la Constitución. Y de hecho, eso es lo que ha venido pasando. Se ha vuelto una práctica frecuente en el Congreso acusar constitucionalmente a altos funcionarios atribuyéndoles supuestas infracciones constitucionales que no superan pues un estándar mínimo de gravedad, o que simplemente no son infracciones constitucionales. Por ejemplo, en el caso de Sagasti, los cambios que realizó en la policía podrían ser disputados judicialmente y la gente afectada podría eventualmente ganar esos juicios, pero nuestro propio sistema legal dice que la responsabilidad política por este tipo de decisiones de gobierno no recae en el presidente, sino en el ministro o ministros que refrendan el acto. Ojo que eso es distinto a cometer un delito donde sí hay responsabilidad personalísima, pero en una decisión de gobierno del presidente refrendada por ministros, es clarísimo, de acuerdo con nuestro sistema legal, que la responsabilidad política recae en los segundos. En resumen, entonces, lo que ha venido pasando en nuestro Congreso en lo que respecta al antejuicio y al juicio político, a mi criterio, es que resulta muy apañador el Congreso con el antejuicio para proteger a sus aliados o por un malentendido criterio de otorongo no come otorongo, y más bien muy irresponsable en el uso excesivo del juicio político para que casi cualquier cosa pueda ser calificada como infracción constitucional y así pueda sacar del camino a autoridades que no le resultan cómodas. Esto es particularmente grave si consideramos que entre las personas que pueden ser sometidas a juicio político están las máximas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, es decir, de nuestro sistema de justicia. Y en un escenario donde un poder controla o tiene ascendencia sobre otro, digamos el legislativo sobre el ejecutivo, que es una forma realista de describir lo que hoy ocurre en el Perú, ambos se pueden aliar para ir en contra del tercer poder, en este caso el judicial, o contra organismos constitucionalmente autónomos que tienen un rol en el sistema de justicia, como la Junta Nacional de Justicia. Y eso es exactamente lo que ha venido pasando. Les he compartido esta reflexión para ayudar a que se entienda que esto no es solo el caso de Sagasti. Aquí lo que debemos entender es que el Congreso que tenemos hoy, con muy pocos contrapesos, está utilizando las figuras del antejuicio y del juicio político no según la razón de ser de cada una de ellas, sino según sus propios intereses o conveniencias políticas. Y eso está mal. No puede ser, por ejemplo, que el Congreso esté aprobando juicios políticos no en base a la gravedad de las supuestas infracciones constitucionales imputadas, sino en base al cálculo electoral de sacar a tal o cual político de carrera. Eso claramente supone un ejercicio antidemocrático de estas figuras y un evidente abuso del derecho, salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Big Mom Group y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos llegar a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.